Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Le doy gracias a Dios por este día y en este día le doy gracias a Dios por tu vida, por tu familia y por la oportunidad que tenemos una vez más de reunirnos en el nombre de Jesucristo, dándole gracias a Dios por la vida y por todo lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Antes de comenzar a la predicación de este día, quiero pedirte que te unas conmigo en oración, que pongamos este momento. Estoy seguro que Dios nos va a hablar al corazón. Estoy seguro que el Señor nos va a señalar algo importante que tenemos que hacer. El Señor siempre usa su palabra para recordarnos muchas cosas que a veces nosotros por los afanes de la vida simplemente tenemos a un lado. Pero Él desea que hoy nosotros prestemos atención, porque hoy Dios a ti y a mí nos va a retar. Padre bueno, gracias te damos por la vida. Gracias te damos, Señor, por este medio. Gracias porque podemos, Señor, compartir tu palabra y podemos llegar a grandes cantidades de personas con ese mensaje que transforma la vida. El mensaje de la verdad de la palabra de Dios. Hoy te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea, Señor, trayendo la verdad que necesitamos cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que hoy los cielos se abran y que podamos escuchar tu voz claramente, como en aquel momento cuando tú dijiste, este es mi Hijo amado, a él oíd. Igualmente, Señor, que hoy se abran los cielos y que podamos escuchar tu voz potente, diciéndonos, Señor, qué es aquello que lo que tenemos que hacer. En tus manos, hoy nos colocamos y te pedimos, Señor, que tú nos guíes. Que sea tu gracia, que sea tu misericordia en este día y que sea tu verdad, Señor, haciéndonos comprender que tenemos grandes responsabilidades con la vida que tú nos has dado. Y que realmente el pensamiento que debe ocuparnos es, Señor, permítenos que nosotros podamos hacer aquello para lo cual tú nos has creado. En tus manos, Señor Jesucristo, nos colocamos. Que tu palabra fluya, que tu palabra penetre profundamente a cada uno. Y en tus manos, Señor, tu siervo se coloca y oro profundamente por la atención de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, en tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Y unánime juntos decimos amén, amén, amén. Hemos estado desarrollando una serie que lleva por título Héroes. En el día de hoy vamos a culminar esta miniserie. No quiere decir que los héroes de la Biblia se hayan agotado. Simplemente manejamos estos 5 episodios para luego entrar a montar otra serie para posteriormente, tal vez en el futuro, si Dios lo permite y si Él lo coloca en nuestro corazón, tocar otros héroes para que nosotros podamos realmente entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dicho de otra manera, si las palabras son contundentes, los ejemplos que nosotros vemos en estas personas tienen que ser demoledores. Lo que quiere decir es que nos tiene que mover a hacer muchas cosas, a ser imitadores de Cristo y particularmente nosotros imitadores de todas estas personas que al igual que nosotros, comunes y corrientes, fueron llenos del Señor porque simplemente tomaron una decisión de ser no solamente guiados, sino usados por Dios. En este día vamos a tocar una heroína y es Esther. El título de esta predicación es Esther, la heroína temerosa. Y yo te invito para que abras tu Biblia. En el libro de Esther, en el capítulo 4, vamos a leer el capítulo 4 en su totalidad. Esther, capítulo 4, del versículo 1 al 17. Vamos a leer aquí, se presenta una historia que parece como una especie de un libreto para una película. Es algo que acontece y el Señor quiere que nosotros lo podamos escudriñar en este día. Dice la palabra del Señor, Esther capítulo 4, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos,
se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Ester llamó a Ataz, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atad a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio entonces la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atad y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Atad que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igual, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y culmina este capítulo diciendo: entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Amados, y esta es la maravillosa palabra del Señor. Y quiero comenzar esta predicación con una ilustración. Habían 2 amigos que fueron un domingo a una gran iglesia que estaba llena de muchas personas, un gran sermón poderoso. Y luego, cuando terminó la predicación, se levantaron y uno de ellos ya se levantó para irse, para salir. Y entonces su amigo lo retuvo y le hizo la siguiente pregunta: ¿qué te pareció el sermón? Entonces su amigo lo quedó mirando y le dijo: la verdad, me ha parecido un sermón bien pensado y también ha tenido una gran elocuencia para expresarlo. Entonces su amigo le dijo: o sea que te pareció que fue bueno el sermón. Y él le dijo: no he dicho eso, porque al final a ese sermón le faltó que retaran al pueblo. Sabes, nosotros tenemos que ser retados por la palabra de Dios. Y cuando te digo que tenemos que ser retados, es porque sencillamente nosotros siempre anidamos temores en nuestro corazón. Así no lo quisiéramos, no lo querramos, siempre estamos albergando temores, y era el caso que estaba aconteciendo en lo que acabamos de leer. Había una mujer, una heroína, Ester, y sin embargo tenía temor porque tal vez le podía costar la vida si ella se presentaba delante del rey.
Y creo que igualmente ocurre con nosotros. Nosotros siempre estamos temiendo a lo desconocido, que puede pasar mañana. Estamos en un momento de dificultades, de dolor, pero sin embargo nosotros no estamos mirando el reto que la historia y la vida nos está poniendo delante de nosotros. Y simplemente queremos estar tal vez guarecidos, tal vez queremos estar en un lugar donde podamos sentir el confort y la comodidad de la seguridad y no estamos mirando hacia afuera, hacia lo que nosotros debemos hacer. ¿Sabes? Cuando el Señor entra en contacto con los seres humanos, ¿sabes qué pasa? De que Él comienza a retarlos. Lo que quiere decir es que cuando el Señor entra en contacto con aquellos que se acercan a Él, con aquellos a los cuales le buscan, entonces los va a colocar como el remedio para muchas situaciones que están aconteciendo aquí en la tierra. Nosotros tenemos el caso de personas que hicieron grandes cosas, por ejemplo, Noé. Allí no se nos dice que Noé era un ingeniero naval. Simplemente le ordenaron que hiciera un arca y él la hizo. Y la hicieron porque era la necesidad para aquel momento. Se puso en las manos de Dios como un instrumento para hacer. Igual vemos a Moisés. Moisés le tocó tener la experiencia de poder sacar ese pueblo de la esclavitud de Egipto para llevarlo a la frontera de la tierra prometida. Nos encontramos con un Josué guiando a ese pueblo a tomar posesión de la tierra prometida. Nos encontramos con un David que se encuentra en una batalla con un gigante tremendo para poder levantar el honor del Dios que ellos representaban y al mismo tiempo poder guardar al pueblo. Ahora, tal vez de pronto tú dices, pero es que estos son unos héroes colosales. Bueno, ¿te acuerdas de aquel momento de un pequeño niño que tenía 5 panes y 2 peces que se los dio a Jesús? Y a través de entregárselos a él, comieron más de 5,000 personas. ¿O qué decir de aquella mujer que estaba en el pozo? El Señor simplemente le dio una poca información y con esa información ella corrió a ese pueblo e hizo un trabajo tan especial con lo que sabía que hizo que todo ese pueblo llegara a los pies de Jesús. Lo que te quiero decir es que los tiempos nos están retando a nosotros. Todos estos tiempos donde hay dificultad, hay hambre, hay, digamos, grandes necesidades, los gobiernos están llenos de corrupción, de maldad. Creo que es el momento que Dios quiere que nosotros nos podamos levantar. Pero ahí es donde está el asunto. A veces nosotros pensamos que debe ser otra persona, por una sencilla razón, porque pensamos que nosotros no somos capaces de hacer algo. Y es que no se trata de que tú seas capaz de hacer algo. Se trata de que tú entiendas que eres un instrumento y que debes estar preparado y dispuesto para que Dios te pueda usar para hacer lo que Él quiere hacer a través de ti. Él simplemente desea que nosotros podamos presentarnos delante de Él y poder decirle, Señor, aquí estamos. Porque si realmente, escúchame bien, se presenta una ocasión, hay un problema, hay una situación y nosotros la desaprovechamos y nosotros la pasamos por alto, entonces eso quiere decir que algo malo está en nosotros. Creo que la condición de ser hijos de Dios, la condición de ser verdaderos cristianos, la condición de ser seguidores de Cristo, la condición de saber que Él está con nosotros todos los días, implica que en algún momento nosotros vamos a ser retados a hacer algo. Y creo que el mundo está esperando que nosotros nos levantemos. Que tal vez podamos hacer tantas cosas que todas las pupilas de la gente se puedan posar en nosotros y puedan decir, mira lo que está haciendo, mira lo que están haciendo ellos, mira lo que están ellos uniéndose para hacer algo. Pero es muy triste que a veces nosotros no hacemos nada y simplemente estamos, como te digo, estamos como contentos, satisfechos con estar en un lugar, en 4 paredes, allí nos gozamos, salimos y cada quien se dispersa. Y no estamos realmente impactando al mundo. Y Dios quiere que nosotros impactemos al mundo. Todo lo que nos dice la palabra del Señor, las personas que están aquí, han sido colocadas como un ejemplo para que nosotros podamos seguirlo, para que podamos entender que en las manos de Dios somos útiles. Ahora, en virtud de esto, vamos a mirar la historia de la cual hemos leído. Vamos a entrar en contacto con esta historia. Y resulta de que hay un hombre llamado Mardoqueo, un judío
que hablaba de que él era judío y que solamente ellos se postraban delante de Dios. Y había un hombre llamado Amán. Amán era un hombre rico que tenía un buen contacto con el rey Asuero. Había tal vez un buen vínculo, una buena amistad. Y entonces, en virtud de alguna cosa que haya hecho, en virtud de la amistad, en virtud de la cercanía al soberano, entonces este le otorgó una dispensa muy especial y era simplemente que todos los hombres, todas las personas, cuando pasaba Amán, tenía que, digamos, inclinarse delante de él. Los judíos simplemente decían: nosotros nos inclinamos solamente delante de Dios y no nos inclinamos delante de los hombres. La gente se dio cuenta de que Mardoqueo no cumplía con este edicto que el rey había establecido. Entonces, a él le dijeron que mirara que Mardoqueo no se inclinaba y todos los demás lo hacían. Y él se dio cuenta y se molestó, se enojó, se le subió su ego. Pero quiso hacer algo mayor, porque le habían dicho de que este Mardoqueo era precisamente uno de los judíos de los que habían quedado de aquel rapto que habían tenido. Recuerda que a este pueblo había sido deportado hacia Babilonia y habían estado allí durante casi 400 tantos años. Y entonces, hacían 50 años habían salido con Esdras, una parte, pero otros habían quedado, tenían allí sus familias, estaban instalados, estaban bien en todas esas provincias de este pueblo medo-persa. Y ahora, entonces, este Amán llega delante del rey y dice: no solamente me voy a contentar con que castiguen a este hombre Mardoqueo, sino que puedan destruir a cada uno de esa raza. Y entonces habla con el rey y le dice de que eran unas personas que tenían unas costumbres completamente diferentes, era una cultura distinta, tanto así de que estas personas no hacían caso a los edictos del rey. Y eso realmente era una mala imagen para el rey. Y él dijo: bueno, para poder resolver esto, mi rey, yo voy a donar a los tesoros del rey unos 10,000 talentos de plata para que todas aquellas personas, aquel ejército que tengamos que mover para que los destruya a todos, allí esté una base económica. Entonces el rey molesto dijo: no, simplemente toma ese dinero para ti y vamos a resolver eso, y decretó un edicto en donde todos podían matar a esos judíos sin ningún problema. Al recibir Mardoqueo esa información, él se sintió mal, porque él se sintió culpable de ese edicto y se sintió que por su culpa iban a perecer todos los judíos, por culpa de él, por culpa de no haberse inclinado delante de este hombre. Entonces, lo que te quiero decir es que, ¿qué te digo? Mardoqueo se pone angustiado porque no podía hacer absolutamente nada. No podía entrar donde el rey porque le era prohibido entrar donde el rey. Si entraba donde el rey, pues era declarado para ser muerto. Entonces Mardoqueo lo único que pudo hacer fue pensar de que si él no podía llegar al rey, entonces iba a hacer el esfuerzo para poder llegar a la reina Esther, la cual pues era su sobrina. Entonces él comienza a gritar, comienza a hacer lo que más puede allí a la puerta, y cuando Esther se entera de que él está allí, inmediatamente manda a preguntarle por qué razón estaba en aquella situación, y ella se entera del edicto que había escrito, que había promulgado el rey, y entonces ella comienza a entender que la situación era difícil. En primera instancia siente el temor porque no podía entrar delante del rey a menos que el rey le extendiera el cetro, y si no lo hacía era condenada a muerte. Ya había pasado una situación con Besti, la cual se había negado a desfilar delante de los gobernantes del reino, y entonces fue depuesta. El rey hizo como una especie de un concurso de belleza y allí fue elegida Esther como la nueva monarca. Ella tenía miedo, pero Mardoqueo le recuerda de que tal vez la posición que ella tenía en ese momento, Dios la había colocado allí para poder usarla a favor de su pueblo. Y creo que esto es lo que a nosotros, óigame bien, a nosotros hoy nos debe impactar.
Tal vez la condición que tú tienes de que Dios se ha acercado a ti, de que Dios te ha señalado, de que Dios te ha llamado, es porque Él tiene un propósito con tu vida. Nosotros no fuimos simplemente creados para depredar este mundo. Nosotros no hemos sido solamente creados para vivir, ¿qué te digo?, en una condición fisiológica únicamente. Nosotros fuimos creados porque tenemos que marcar un impacto en esta tierra. El hecho de que nosotros tengamos a Jesucristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo en nosotros, realmente nos está convocando y nos está retando en medio de un mundo de dificultades para que nosotros seamos parte de la solución y no parte del problema. Pero cuando nosotros nos olvidamos del problema y no hacemos nada, entonces no somos parte de la solución, sino que engrosamos más el problema. Porque si aquellos que están llamados a hacer no hacen, entonces, ¿qué se deja para los otros que no saben lo que hacen? ¿Me estás comprendiendo? Y esto es lo que nosotros hoy debemos entender. La palabra de Dios nos está retando. Y nos está retando a hacer algo, a salir de nuestra comodidad. Este mensaje realmente está señalando precisamente hacia un camino de acciones hacia lo cual nosotros debemos movernos. Hay cualquier cantidad de situaciones que tenemos que resolver. Y no se trata solamente de predicar, se trata de muchas otras cosas. Tenemos que extender la mano, tenemos que mostrarnos. Creo que nosotros hemos estado escuchando tantas cosas, y particularmente aquí en este país donde yo vivo. Cuando se trata de alguna situación de paz, de cosas, llaman a la Iglesia Católica, pero a nosotros los cristianos evangélicos ni por allí, ni en las curvas. ¿Y sabes por qué? Porque simplemente nosotros estamos allí, haciendo lo que nosotros creemos, cantando, alabando, pero nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios. Y ponernos en las manos de Dios para que Dios nos use, y nos use de manera realmente favorable para todas las personas. Que podamos ser solución en medio de estas dificultades. Y lo que Dios espera es eso. Lo que Dios espera es que cuando nosotros hacemos una lectura de las circunstancias que nos están rodeando, entonces nosotros podamos decir, Señor, yo no soy mucho, pero aquí estoy. Tú puedes contar conmigo para que me envíes, para que me uses, para que yo sea parte de esas soluciones que tú quieres enviar del cielo aquí a la tierra. El Señor lo que necesita es que nosotros perdamos el temor, porque cuando estamos llenos de temor, entonces pensamos más en qué puede pasar, pensamos más en que hay muchas dificultades, pensamos más en que tal vez nosotros no tenemos la capacidad, pensamos en tantas cosas y nos olvidamos que es Dios el que realmente obra en nosotros y a través de nosotros. Por eso todas estas personas que están aquí, todos estos héroes que se encuentran en la Biblia, en la palabra de Dios, fueron personas finitos como nosotros, personas llenas de dificultades, de problemas, de pecado, situaciones. El ser humano siempre ha sido lo mismo. Pero cuando nos disponemos en las manos de Dios, entonces vamos a ser usados. Es como, por ejemplo, este vaso. Este vaso, cuando está allí en la platera, en la cena, como se le llame, no tiene ningún valor. Él adquiere valor cuando se le echa líquido y cuando comienza a usarse. Bueno, ese ejemplo igual es para nosotros. Nosotros adquirimos verdadero valor cuando somos usados por la mano de Dios. Y Él quiere que tú lo entiendas. Por eso, mis hermanos, esta historia de hoy, esta historia nos reta a nosotros a actuar. La iglesia tiene que actuar. Los tiempos en que vivimos están clamando que se aparezcan, que salgan, que sobresalgan los hijos de Dios porque son necesarios. Vamos a tocar 3 puntos fundamentales que debemos tener en cuenta. Lo primero que debes tener en cuenta es que si Dios llama tu atención hacia un problema, es para que seas parte de esa solución. Fue lo que pasó con Esther. El Señor llamó la atención a través de Mardoqueo. Ella tuvo un predicador allí que le estaba diciendo lo que estaba pasando. Bueno, hoy tienes un predicador delante de ti que te está diciendo que están pasando muchas cosas y no estamos haciendo absolutamente nada. Cuando Dios nos llama la atención sobre algo, es porque Él desea
que tú seas parte de la solución y no parte del problema. Si es lo que nosotros debemos entender, si hemos sido llamados, si hemos sido llenos de salvación, si hemos sido llenos del Espíritu Santo, si somos cambiados y transformados, no simplemente es para que nos veamos lindos, como un adorno en la mesa, sino para que podamos hacer todas aquellas cosas de manera diligente que Dios quiere que nosotros hagamos aquí en la tierra. Porque escúchame bien, a veces el mejor mensaje son tus actos que tu palabra allí predicando de pronto en una esquina. No te estoy diciendo que no haya que predicar, pero te estoy diciendo que nuestros actos a veces gritan más fuertes que nuestras palabras. Y Dios quiere que tú te muevas en acción. Dios quiere que nosotros nos movamos en esa acción. Él desea que tú entiendas que cuando Él llama la atención tuya con respecto de algún fenómeno, de algún problema en tu casa, con tus vecinos, con la gente, con los que te rodean, es porque Él quiere que tú entiendas que has sido llamado para que seas parte de esa solución. Y entonces no te tienes que poner a esperar de que no tengo esto o que no sé aquello. Porque cuando Él llama tu atención hacia algún problema determinado, lo que Él está esperando es que tú tomes la decisión de decir, Señor, aquí estoy, tú puedes contar conmigo, dime qué es lo que debo hacer. Él dice que comiences a hacer lo que tengas que hacer con lo que tienes a la mano. Mira, por ejemplo, a Mardoqueo. Mardoqueo no podía hacer absolutamente nada, no podía llegar a Amán, era un hombre muy influenciador, muy lleno de ¿qué te digo?, de mucho poder y de riquezas, no podía llegar al rey. Pero entonces, ¿qué hizo? Se fue a una plaza y allí se colocó su traje de cilicio, un traje de saco y cenizas y comenzó a gritar hasta donde le diera posible más sus cuerdas bucales, hasta donde le diera más posible sus pulmones para que pudieran escucharlo y lo escuchara Esther, y entonces ella pudiera buscar la manera de resolver ese asunto. ¿Sabes? El Señor nos llama a que nosotros hagamos lo que podemos, lo que tenemos a la mano. A veces tenemos simplemente el deseo. Bueno, ese es el deseo que Dios quiere usar. A veces podemos tener algo pequeño. Comenzamos haciendo cosas pequeñas para ver cosas grandes que Dios puede hacer. Tal vez de pronto tenemos 5 panes y 2 peces. Y a lo mejor a través de esto nosotros podemos llegar a construir cosas maravillosas para mucha gente. Lo que realmente el Señor nos está diciendo es que lo más importante es que nosotros comencemos a personarnos del asunto, que nosotros podamos decidirnos a hacer. Y tal vez allí es donde está el asunto. El asunto está en que nosotros muchas veces no queremos comprometernos. Muchas veces le tenemos miedo al compromiso. Muchas veces le tenemos miedo al qué dirán. Los temores son esos. Aquí no le tenemos temor al rey, aquí le tenemos temor a los compromisos, le tenemos temor al ridículo, a quedar mal, le tenemos temor a muchas cosas. El Señor lo que quiere es que tú entiendas que tienes un llamado para mostrar la diferencia. ¿De qué vale un cristiano si realmente ese cristiano no muestra la diferencia? ¿De qué vale? Es igual a los demás, simplemente está viviendo para sí egoístamente. Dios quiere que sus hijos realmente tengan el mismo sentido que tiene Él. Y aun cuando no te guste o aun cuando no lo entiendas, Dios ama a toda esta humanidad. Si no, ya nos hubiera a nosotros destruido por completo. Dios ama a toda la humanidad. Sin embargo, nosotros somos expertos en levantar, murallas. Y entonces decimos aquellos, los del mundo, cualquier cosa. Pero si nos comparamos, simplemente nosotros tenemos una religión, pero somos en el resto de cosas iguales e idénticos a los demás. El Señor nos está diciendo hoy, nos está retando que nosotros salgamos de esa zona de confort, que nosotros comencemos a hacer lo que tenemos que hacer, que nosotros nos pongamos en las manos de Dios y las cosas pequeñas que tengamos se las pongamos a Él. Porque muchas cosas grandes comienzan con cosas pequeñas. Realmente lo que Dios quiere es que nosotros emprendamos ese viaje de poder ser la solución en las manos de Él. Que podamos decidirnos a ser parte de esa solución. Si Él quiere que nosotros podamos creer, oye bien, porque el asunto se trata de eso, de creer, de que Dios nos va a usar y que simplemente Él está buscando que esa voluntad tuya se ponga al servicio de Él. Que tú puedas decir, Señor, si me muero, me muero. Fue lo que dijo Esther.
Si perezco, perezco, pero yo lo voy a hacer. Dios quiere que tengamos el coraje. Y sobre todo el coraje de saber de que Él nos guarda, de que Él nos protege. No es que estemos simplemente nosotros ufanándonos. Él quiere que humildemente le puedas decir, no sé, Señor, qué cosas puedo hacer. Pero lo único que sé es que yo quiero, Señor, que tú me saques de los estantes y me uses como un vaso de honra. Que yo pueda honrarte, Señor, y pueda hacer y cumplir tu propósito a las personas que tú deseas que lo haga. En segundo lugar, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si nosotros, oye bien, no hacemos algo, los problemas no se van a solucionar por sí mismos. Yo te cito la historia universal. Sencillo, tú comienzas a leer la historia universal de la humanidad, antigua, media, contemporánea y la actual, y está llena de grandes conflictos. Cada día los conflictos son mayores. Cada día los conflictos son más grandes, más agigantados. Cada día las dificultades son mayores. Cada día el dolor es mayor. Cada día el hambre es mayor. Cada día, ¿qué te digo? Las diferencias son mayores, más marcadas, porque no estamos haciendo absolutamente nada. Simplemente cada quien está viviendo su vida. Y pensamos que ignorando nosotros los problemas van a desaparecer. A veces son como los problemas en casa. De pronto hay un problema en casa que no le metemos nosotros la mano y tal vez ese problema en algún momento se puede atenuar, se puede disminuir un poco. Pero con el tiempo nuevamente vuelve y resurge y entonces ese problema termina siendo mucho más grande, más colosal, más inmenso, porque los problemas no se resuelven solos. Es necesario que nosotros entendamos que tenemos que resolverlo. Y allí es donde entra el enemigo. El enemigo comienza a decirte a ti que ¿para qué? ¿Para qué te vas a molestar en eso? Además, tú no tienes, ¿qué te digo? La canchada, la experiencia de poder resolver esos asuntos porque tú nunca has resuelto absolutamente nada. Más bien, ¿por qué no comienzas a orar por otro paladín? ¿Por qué no pruebas orando para que Dios levante a un hombre con muchas cualidades o tal vez otras mujeres, otras personas que puedan hacerse cargo de esa situación? ¿Sabes qué pasa? Que tú simplemente estás renunciando a lo que es tu deber. Y no lo estamos viendo. Y nosotros decimos que amamos y nosotros decimos tantas cosas, pero lo que nosotros decimos realmente se manifiesta es a través de nuestros actos. Ser cristiano se muestra a través de nuestros actos, no que tú lo digas, no que andes con una Biblia bajo el brazo. Tus actos son los que hablan por ti. Y el enemigo simplemente va a poner en ti, tal vez tú no sirves para esto, tal vez esos no son tus dones, ni tu talento, ni tu capacidad. ¿Sabes qué hace? Realmente te hace depender de ti, de tu fuerza, de tu punto de vista, de la manera como tú piensas. Y normalmente nosotros pensamos simplemente en no querer hacer las cosas. Tenemos que ser honestos. No nos gusta hacer cosas, no nos gusta comprometernos, no nos gustan los compromisos. Y entonces los problemas cada día van creciendo. Y el asunto es que Dios quiere que entiendas algo. Y quiero que lo entiendas hoy. No solamente cuando estás en dificultades. Dios está contigo. Ahora pregúntate, ¿por qué el Señor Jesucristo, despidiéndose de sus discípulos, le dijo que fueran, hicieran y que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del fin? No solamente estaba diciéndoles a ellos, allí en el momento estaré en el lapso de sus vidas únicamente, sino para todos aquellos que creen en Jesucristo como el Señor y Salvador. Y este es el reto. ¿Realmente nosotros creemos que el Señor está con nosotros? Porque si yo realmente creo que Dios está con nosotros, entonces yo tengo que ponerme diligentemente a hacer las cosas que debo hacer como un cristiano que posee el Espíritu de Dios dentro de sí. Porque si yo no siento dolor, angustia, tristeza, frustración por todas las cosas que están aconteciendo y no muevo siquiera un dedo, algo malo está pasando en mí. Algo terrible está pasando en mí. Y eso es lo que yo deseo que tú entiendas hoy.
La palabra de Dios es retadora. Nosotros vivimos aquí en la tierra, pero con un espíritu del cielo. Entiéndelo. Tenemos que cambiar la manera de vivir, tenemos que mostrar nuestra diferencia. Y el asunto está en que nosotros podamos entender que Dios está con nosotros, que Él camina contigo, que Él es el que te va a animar, a apoyar, que va a abrir puertas, que va a colocar personas a tu lado, que va a mover los cielos y que va a hacer que todo aquello que Él quiera que suceda, va a suceder. Pero Él necesita de tu concurso. Lo más increíble es eso, Dios quiere hacerlo a través de nosotros. ¿Me estás comprendiendo? Él quiere que la fe realmente se extienda y se va a extender cuando vea a la humanidad, a personas como nosotros, frágiles, comunes y corrientes, pudiendo hacer cosas extraordinarias para cambiar las condiciones de vida de esta tierra. Tal vez de pronto estás pensando, eso no va a pasar nunca. A lo mejor no pasa nunca, pero por lo menos tú hiciste tu esfuerzo. Por lo menos tú hiciste lo que tenías que hacer. No se trata de que cambien o no cambien, se trata de que hagamos lo que nos toca hacer. Pero ¿sabes qué es lo importante que Dios quiere en todo esto? Que tú entiendas que no solamente está contigo, sino que Dios es el mayor de todo y que solo a Él debemos temerle. Escúchame bien, te lo voy a decir de esta manera. Cuando tú temes a Dios, implica que tú lo tienes a Él en el primer lugar de tu vida. Y ese temor de Dios hace que tú pierdas el temor a las otras cosas que le has temido. Te voy a leer la palabra de Dios. Quiero que mires en Isaías capítulo 8. Vamos a mirar en Isaías capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 12 y 13. Y dice la palabra del Señor: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Me estás escuchando? No temáis ni tengáis miedo absolutamente de nada. Y sigue en el versículo 13. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Tal vez nosotros decimos, no hago nada porque tengo miedo. La palabra me dice, el único que debes temer es a Dios, porque cuando tú le temes a Él, entonces pierdes el miedo a los otros temores. Dicho de otra manera, cuando yo coloco esos otros temores en mí y los tengo presentes en mí, lo que quiere decir es que más temo a esos temores que tenerle temor a Dios y estoy desobedeciendo. La palabra dice, dura cosa es caer en manos de un Dios airado. ¿Me estás comprendiendo? A veces nosotros, al no hacer lo que tenemos que hacer, simplemente estamos generando la molestia en Dios. Y Él quiere que nosotros podamos temerle. Señor, yo temo tanto a ti que si tú me ordenas lo que tengo que hacer, yo voy a hacerlo. Así sienta otros temores, pero no me importan esos temores porque mayor es el temor hacia ti. Ahora mira lo que dice la palabra. En el Salmo 34, vamos a leer el versículo 7 y 9. Dice lo siguiente: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel del Señor, Jesucristo, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora mira lo que dice en el versículo 9. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Ahora me estás entendiendo. Creo que nosotros tenemos que rescatar ese temor a Dios. Temerle a Dios de manera reverente, pero es una manera reverente de obedecer lo que Él determina para nosotros. Él quiere que nosotros nos levantemos como ese pueblo que tiene soluciones, que puede traer soluciones del cielo. No solamente un pueblo que estemos simplemente sentados y no hagamos absolutamente nada. Él desea que tú puedas mirar y contemplar las condiciones de este mundo. Hay muchas cosas que hacen que las lágrimas puedan brotar de nuestros ojos. Pero es más triste que nosotros, a pesar de que nos demos cuenta, cuando nos sentamos delante de un televisor o leamos los periódicos, no sintamos siquiera las ganas de hacer algo. Él quiere que nosotros nos levantemos y nos pongamos delante de Él
Y podamos decirle, tal vez, Señor, yo no sé qué es lo que tú quieres que yo haga, pero aquí estoy yo. Y yo deseo, Señor, también mostrarme delante de ti para poder ser solución, para que muchas personas que están padeciendo dificultades puedan salir de ellas, puedan conocerte y puedan accesar al reino de los cielos. ¿Sabes? A veces de pronto uno le queda dificultad poder entender cómo es que a través de temer a Dios se me van todos los temores. Te voy a contar una historia de una casa que compraron una perrita para los niños. Habían unos niños, le compraron una perrita, pero la perrita quería siempre estar montada en las camas. Entonces el papá del hogar era muy enérgico en ese sentido. La perrita no podía dormir dentro de la casa. La perrita no podía estar en las camas de la gente. Entonces la única concesión que le dieron a la perrita era que podía dormir en el sótano. Allí tenía, y cuando la perrita se subía en las noches, inmediatamente el padre de familia le hablaba tan fuerte que esa perrita bajaba inmediatamente. Y cuando lo veía bajaba porque le tenía temor. Hubo una noche en que hubo una gran tormenta. Y esa tormenta, rayos y centellas y truenos. Y esa perrita estaba tan angustiada que salió del sótano y subió. Tal vez pudiéramos pensar, buscó el cuarto de los niños. No buscó el cuarto de los niños. Buscó el cuarto del papá. Y allí se acurrucó al lado de él. Y entonces comencé a preguntar, ¿qué es esto que pasa? Sencillo. A esa persona que ella más temía, era la persona que ella entendía podía salvarla de la situación en la cual se encontraba. Lo veía como más fuerte que el resto de la familia. Es lo mismo que Dios quiere que tú entiendas. Dios es más fuerte que cualquier cosa sobre la tierra y que cualquier temor aquí en la tierra. Y Él desea que tú lo entiendas y que lo practiques. Por eso, en tercer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, para obedecer es necesario que nos preparemos espiritualmente. Cuando leemos, recordamos el pasaje, dice que Esther le pidió a Mardoqueo que todo el pueblo pudiera orar y ayunar por ella durante 3 días, al igual ella también iba a hacerlo, ayunar durante 3 días. Y orar durante 3 días. ¿Qué quiere decir esto? A veces cuando tenemos un problema, nosotros no tenemos las ideas muy claras. A veces no entendemos lo que vamos a hacer. Y tenemos que prepararnos nosotros espiritualmente. Y la mejor manera de nosotros prepararnos espiritualmente es a través de la oración. Y cuando nosotros decimos ayunar, es porque nosotros queremos enfrentar realmente qué es lo que tenemos que hacer. La responsabilidad que tenemos por delante. Fíjate que el Señor, cuando habla acerca del ayuno, en el libro de Isaías lo hace de una manera muy especial. Y lo que está diciendo es que hay una grande carga de necesidades. Que cuando nosotros ayunemos, lo hagamos precisamente para que podamos decir, Señor, hay tantas dificultades, hay tantas necesidades que yo quiero ser parte de esa solución. Mira, vamos a leer lo que dice Isaías 58, que es el versículo que siempre anotamos como que tiene que ver con el ayuno. Del versículo 6 al 10. Dice lo siguiente: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Mira que todo lo que tiene que haber aquí es con puras realizaciones, hacer. Dice lo siguiente en el 7: no es para que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Acciones. 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces Dios te acompañará a hacer todas estas cosas. Dios te está diciendo, el verdadero ayuno es entender, Señor, aquí estoy delante de ti. No estoy probando alimento, Señor, porque tú eres mi alimento, pero yo me presento para que tú me digas qué es lo que debo hacer. Hay mucha necesidad. ¿Cuál es la parte de todas esas necesidades que yo
tengo o que me corresponden poder cubrir en tu nombre. Mira lo que dice entonces el 9. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma de los afligidos, que en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Sabes, cuando nosotros nos decidimos a ser parte de la solución, entonces el Señor comienza a ampararnos de una manera especial. Simplemente lo que el Señor te está diciendo en tu mente tiene que gravitar la verdad de que Dios quiere que seas parte de la solución. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces necesitamos justamente poder espiritual para ese desafío. La palabra dice que no es con ejércitos, que no es con espada, es con el poder del Espíritu de Dios. Tienes que concentrarte entonces en buscar la dirección de Dios. Pero lo más importante, tienes que tomar la decisión. Para concluir, mis hermanos, el Señor te dice que tienes que aprender a decidir, o entre el temor que le tienes a las cosas que tienes que hacer, o el temor a Él. Esto va, digamos, a definir el asunto. O temes más a las cosas que debes hacer, o le temes más al Señor. Él quiere que simplemente entiendas que nos ha llamado para marcar la diferencia en esta tierra. Que no solamente es escuchar un sermón. Los sermones nos tienen que retar a hacer cosas diferentes, a orar de manera diferente, a pensar de manera diferente, a poder hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Somos un pueblo que hemos sido llamados para que podamos mostrar la luz de aquel que nos ha traído a su presencia, que nos ha perdonado y que ha cambiado nuestra vida. Una vida cambiada que realmente no está al servicio de resolver las situaciones terribles que hay en el mundo, es una vida perdida. ¿Cambiado para qué? Y eso es lo que el Señor quiere que tú entiendas. Y hoy te está retando, así como retaron a Esther, así como retaron a Mardoqueo, igualmente el Señor nos está retando. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay alguna cosa que solucionar. Pero Dios necesita que tú lo entiendas. Dios necesita que tú lo comprendas. Dios necesita que en ti viaja a esa solución. Que tú tienes que decirle, Señor, aquí estoy, Señor, yo quiero obedecerte, porque realmente yo te temo más a ti que a cualquiera de las otras cosas que puedan llenar mi corazón. Por favor, únete conmigo en oración. Padre bueno, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad, por tu gracia, por toda tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes y valientes, a ser esforzados y decididos. Que podamos comprender, Señor, que tú nos has cambiado, porque tenemos un propósito aquí para marcar diferencia, no para tener una religión, sino para marcar esa diferencia como hijos tuyos. Ayúdanos a no ser nosotros indiferentes ante las necesidades que nos rodean. Permítenos, Señor, que nosotros nos involucremos con todo nuestro corazón y no importa, Señor, que sean cosas grandes o cosas pequeñas. Lo importante, Señor, es que lo vamos a hacer contigo para la gloria de tu santo nombre. Señor, en tus manos coloco la vida de mis hermanos. Bendícelos grandemente, bendice sus casas, bendice su familia, sus hogares, pero sobre todo, Señor, coloca hoy esa grande motivación que colocaste en estos héroes de la fe, Señor, en sus corazones, porque cuando tú tienes contacto con el ser humano, lo motivas para que haga cosas diferentes y mayores, Señor, que puedan bendecir al resto, Señor, del mundo. Aquí estamos, Señor. Creo que hoy humildemente te podemos decir, puedes contar con nosotros. Queremos ser parte de tus soluciones en esta tierra y nos colocamos, Padre mío, delante de ti. Junto con mis hermanos te pedimos, aquí estamos, Señor. Si tú no nos usas, ya es cuestión de tu decisión, pero nosotros hemos decidido decirte, puedes contar con nosotros, Señor, porque sabemos que no es nuestra fuerza, es tu poder. Y tú, Señor, lo puedes todo
y nosotros en ti, Padre mío, descansamos. Te pido que bendigas a mis hermanos, que los guardes, que tengan una semana llena de bendiciones, de grandes proyecciones, que puedan tener, Señor, buenas acciones, que a partir, Señor, de escuchar este mensaje, puedan ellos sentirse inclinados a entender que ellos necesitan ser parte de la solución y no del problema. Gracias te doy por sus vidas, por sus sueños y sus anhelos. En tus manos nos colocamos y lloramos, Señor, con todo nuestro corazón para que el amor tuyo, el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amado de mi alma, el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente, y que así como prospera tu vida, pueda prosperar tu alma para la gloria del Señor. Le doy gracias a Jesús y unánime juntos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, decimos amén, amén y amén. Que Dios te siga bendiciendo. Amado, un abrazo, que el Señor te bendiga y si Dios lo permite, nos encontramos la próxima semana para que comencemos otra pequeña serie para que el Señor nos enriquezca. Bendito sea el Señor. Por favor, reproduce este mensaje con tus amistades. Estoy seguro que Dios nos va a hablar de muchas maneras. Bendiciones. Hasta siempre.